Gloria a Dios, Dios te bendiga, aquí estamos en la radio. Hoy dijimos 23:10, estamos aquí puntualmente. Estaba ansioso de lo que Dios nos iba a entregar. Sin lugar a dudas, hoy Dios tiene algo muy especial, porque hemos venido pasando por muchas etapas para poder llegar a lo que vamos a hablar, ¿no? Al reinado del rey David, del linaje de Jesucristo. Gloria a Dios, qué bueno. De ahí es donde descendemos nosotros, gloria a Dios. Lo más hermoso que puede suceder en nuestras vidas es reconocer de dónde descendemos. ¿Cuál es nuestra descendencia? ¿De dónde son nuestros orígenes, no? Y muchas veces hoy en día hay jóvenes que no alcanzan a entender y se sienten avergonzados, ¿no? De dónde descienden. Pero para la gloria de Dios y lo maravilloso que Dios ha hecho, ¿no? Es darnos la oportunidad de descender, de el rey David. Gloria a Dios, qué hermoso. Vamos a dar inicio al programa con la entrada que estamos acostumbrados. Y este importante momento en la programación de tu Radio Vida. Todos los días, desde las 23 horas. Tiempos nuevos. Tiempos nuevos. Conducción de Josías. Analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu Radio Viga 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Qué hermoso. Qué hermoso, Carlos. Dios bendiga tu vida. Tiempos nuevos, ¿no? Volver a empezar. Eso es lo que tenemos que entender en este tiempo, ¿no? Que a pesar de estar en tiempos nuevos, Dios nos da la oportunidad de volver a empezar, ¿no? No es un Dios que te juzgue, un Dios que te diga, bueno, listo, ya con vos no quiero saber nada. No, al contrario. Nos da la oportunidad de volver a empezar, como dice Lerner, ¿no? Miren de fondo a quién estaba, Lerner, Pero esto es maravilloso, la verdad. Me gustaría contarles tantas cosas. Parece que pero no quiero que se nos pase el programa de contar las cosas que Dios viene haciendo y cómo Dios viene usando la radio y el que la conduce, ¿no? Supuestamente uno. Y puedo agradecerle a Dios que cada día Él le ha puesto un desafío de conquistar almas, ¿no? Y ustedes, así como me ven, cuando tengo la oportunidad saco la espada, pero no para herir. ¡Wow! Miguel Rolón, Dios bendiga tu vida. Hoy estuviste en vivo, un poquito escuché. Dios bendiga tu vida, de la iglesia de la ciudad. Gloria a Dios. Gente joven, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Muchas veces hemos entendido mal el Evangelio, porque ha habido circunstancias como que los años nos hacen ser perfecto en todas las áreas. Y los jóvenes, ahí. Dice que honrosas son las canas. Punto. Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Pero también que tenemos que darle lugar a la juventud. Porque en la juventud de ello está la fortaleza, el vigor, la energía. También está, ¿cómo decir? La vanidad, porque es propio de la juventud, el error. Pero qué bueno si comprendiéramos que los jóvenes necesitan de la gente aún mayor que los modere, que los modele, que les diga, mira, no es a tu manera, es a esta manera, ¿no? Y espera un poquito y después sí, te largás, ¿no? Porque el vigor, la fortaleza, todo está en la juventud.
Y lamentablemente hemos mal entendido y decimos, no, vos sos muy jovencito, todavía no, espera, ¿no? Y perdemos la oportunidad de ver lo que ellos hacen, ¿no? Y que la fortaleza y que el vigor, ellos se caen y se levantan más rápido de lo que se caen, ¿no? Y nosotros en ciertas oportunidades nos caemos y tenemos que andar buscando algo para levantarnos, ¿no? Ellos no, ellos tienen un resorte en su cuerpo, ¿no? De parte de Dios, este es el tiempo que los mayores, los que han aprendido, los que Dios los ha procesado, gasten un poquito de energía en los jóvenes y le digan, mira, ¿qué vas a hacer? Tal cosa. Yo te voy a respaldar. Yo te voy a tratar de apoyar, te voy a guiar, te voy a decir cómo se debe hacer en parte. Y cuando haya que hacer fuerza o haya que correr algo, lo haces vos. Que sos bueno en eso y que tenés juventud. De esa manera daríamos oportunidad a que el Evangelio crezca, ¿no? Porque muchas veces, sin desmerecer, ¿no? Venimos y le entregamos al Señor las cascaritas. Yo tengo presente testimonio de un hombre mayor y que él decía que él en su juventud había hecho todo, ¿no? Y que cuando conoció al Señor, él lo que le trajo al Señor contaba como testimonio, ¿no? Yo le traje las cascaritas, ¿no? Qué triste que eso suceda, pero qué triste también de que cuando hay jóvenes en el camino de Dios y que tienen el vigor y tienen la fortaleza, aquellos que ya vienen pelando canas, ¿no? Digan, no, quietito muchacho, quietito, usted quietito ahí, ¿no? Tenemos que enseñarles, tenemos que direccionarlos, prepararlos, ¿no? Para lanzarlos como saeta, como flecha, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás nosotros decimos, oh, la cintura, oh, los riñones, oh, tengo un problema de esto y no puedo estar y no puedo hacer, ¿no? Y no. Y desperdiciamos la oportunidad de capacitar a gente joven en el camino de Dios. Yo me alegro cuando veo gente joven, ¿no? Que va con ímpetu, con arrojo y que no tiene problema. Se caen y se levantan más rápido de lo que se caen. Y los critican. Y entra por una vida y le sale por otro, ¿no? No es que no tengan capacidad de entendimiento, por el contrario, la juventud tiene una característica que muchas veces no se detienen a observar lo que hacen el resto que los critica. Salmista Estela Cortijo, Dios bendiga tu vida. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir unos ricos mates ahí en tu casa del pastor Rolando y su esposa Estela Cortijo. La verdad que fue un momento hermoso. Dios está preparando un ejército poderoso, un ejército potente, pero para que esto suceda, los generales tienen que estar bien, ¿no? Y ningún general que tiene en el camino a sus guerreros puede estar contento. Por el contrario, siempre me quedó uno retrasado, ¿no? Entonces, en este tiempo, Dios quiere levantar esos generales y quiere sanar, preparar, y cuando vayan a la guerra, qué mejor que confiar que parte de ese escuadrón son los hijos, ¿no? Y no preocuparse, decir, qué lindo, cómo me gustaría que en esta batalla estuviera tal o tal, ¿no? Así que en este tiempo Dios está preparando, Dios está capacitando y está alineando, no está alineando los planetas, ¿no? Se están alineando las cosas de Dios, ¿no? Y lo de Dios a la manera de Dios. Está alineando lo espiritual a lo natural, gloria a Dios, en nuestras vidas. Así que quería contarles que compartimos una tarde hermosa, pude visitar nuevamente mi nieta y verla cómo crece maravillosamente y lo que Dios viene haciendo en ella y lo que producen los abuelos, ¿no? Imagínense, estoy en Narnia, estoy en la nube y eso es maravilloso porque vemos la mano de Dios y cada mañana y cada tarde y cada noche y cada mediodía
En todo momento que le pedimos a Dios, aparece nuestra nieta Francesca y su mamá, ¿no? Sin lugar a dudas, y oramos por ella, para que Dios haga la obra, al igual que a nuestros hijos. Cada mañana, cada tarde, cada noche, cada mediodía, cuando nos despertamos a la madrugada, y si nos levantamos y vamos al baño y venimos, y cuando nos venimos y nos acostamos, gracias Señor, bendecí mis hijos, bendecí mi familia, bendecí a mi esposa, ¿no? Entonces va a llegar un momento que Dios va a decir, sí, ya me lo dijiste, bueno, ahora te los voy a bendecir. Y ahí es donde vemos la mano de Dios que empieza a obrar a favor, porque Dios no es un juez injusto, al contrario, Él es justo. Y le recordamos, le insistimos, Señor, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y Él se va a acordar de nosotros, sin lugar a dudas. Dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. También dice que con el corazón se cree para justicia. 2 puntos, 50%, ¿no? Hasta ahí simplemente hemos creído que Dios justifica nuestras vidas porque le reconocemos, ¿no? Pero hasta ahí tenemos un 50, nos queda el otro 50. ¿Y cuál es? Que con nuestra boca, con esta, se declara para salvación. Entonces tenemos que declarar, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de los míos, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mis nietos, acuérdate aún de aquel que me dañó, perdónalo, Señor. Recuerden que Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él no le decía, Señor, acuérdate de estos, anotales el nombre, el apellido, pedirles el teléfono, que después los voy a atender. No, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y en este tiempo tenemos que hacer de esa manera. Que nuestra oración sea, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Raúl Rolando, el hombre de las 3 R, el pastor de Iglesia Casa del Padre, ahí se nos ha conectado. Dios bendiga su vida, pastor. Gracias por compartir, por ser parte de nuestra vida en este tiempo, por oprimirnos, por apretarnos para sacar lo mejor. No nos aprieta ni nos oprime, al contrario. Él comparte de lo de Él y solito nos metemos en la prensa porque queremos compartir, tener para compartir. No solo se trata de recibir, sino también de dar, ¿no? Y cuando nos juntamos con alguien que tiene poquito, pero cuando nos juntamos con gente de reino, gente que porta la unción, tenemos que prepararnos, porque nos gusta recibir, pero también tenemos que saber dar. Así que, pastor, Lali querido, Dios bendiga tu vida. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia y por haber podido compartir hoy esos ricos mates y esa charla con tus hijos, tus yernos. Esto es bueno, porque Dios así lo ha determinado en este tiempo. Linda charla, ¿no? Pero vamos a lo bueno. Lo bueno viene en frasco chico, aunque se hace medio largo, pero bueno, vamos a compartirlo. Bueno, recuerden que venimos hablando en este tiempo de lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel. Recuerden que este pueblo primero se había cansado de adorar a alguien que no veía y querían adorar, querían servir a alguien que viera, ¿no? Dios le habló, les dijo qué iba a suceder y aún así ellos le dijeron, queremos rey. Bueno, ¿quieren rey? Les voy a dar rey. Les dio un rey, no cualquiera, le dio un rey distinto, especial para ese momento, valeroso, astuto para la batalla, con un montón de cualidades, ¿no? Buenas y a favor, pero como todo lo bueno también tiene su fractura, ¿no? Y no habían pasado 2 años de estar gobernando el pueblo de Israel,
y se fracturó. Mal. Yo creo que podríamos decir que el reinado de Saúl tuvo una quebradura expuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque quedó expuesto su corazón, quedó expuesto lo que había en él. Y muchas veces Dios nos llama al servicio, nos empieza a activar, y dice acá que el conocimiento, la capacidad, todo lo que Dios había depositado en Saúl permanecía, pero también empezó a florecer el ego, la soberbia, la autoestima alta, la impaciencia, porque ya dejó de ser el que esperaba la voz de Samuel, el profeta, el cual Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al rey, y él simplemente hacía, era el rey, pero era como el secretario de Samuel, ¿no? Hasta ese momento. Hasta que dice que Dios le dijo en una oportunidad, ya veía que había rasgos que a Dios le estaban un poquito incomodando, haciéndolo poner en desacuerdo, pero aún así Dios quería seguirlo usando, ¿no? Y le dijo en una oportunidad, que está aquí, en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, 15, 2. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Gloria a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que le dijo? Yo quiero que los destruya. Yo quiero que los haga triza, que los haga pomada. ¿Y qué habría sucedido, no? Para que esto produciera semejante enojo, ira en Dios, ¿no? Y Dios le dijo, ve contra Amalek, destrúyelos, y que no quede nada en pie, ¿no? Y miren cómo fue específico, ¿no? Y dice, gloria a Dios, y dice que no, acá que destruyera, miren cómo dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, todo, dice, todo lo que tiene, destrúyelo, gloria a Dios, dice, no te apiades ni de él, ni del rey de Amalek, mata a los hombres, ni al rey, a los hombres, mire cómo sigue diciendo, las mujeres, los niños, los ancianos, aún los de pecho, miren qué tremendo, ¿no? Vacas, ovejas, y camellos y asnos. ¡Wow! Tremendo, Dios los quería barrer de la faz de la tierra. Y dice que Saúl fue, ¿no? Y dice que cuando fue a la batalla, tremendo este Saúl, dice que fue y miren lo que hizo, fue a la batalla, los vencieron, y dice, y tomó a Agag, el rey de Amalek, dice, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Pero si vemos en el versículo 2, 3, dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Bebo Barcala, Dios te bendiga, Bebo, ¿cómo estás? Pensé que ibas a andar hoy. Gloria a Dios. Ahí estamos, gracias Señor. Miren qué tremendo. Este rey se tomó el atrevimiento, podríamos decir, de perdonar al rey, ¿no? Y Saúl y el pueblo, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, no solo al rey, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros,
Miren qué personaje, y lo despreciable lo mataron, lo que era inútil, lo mataron, ¿no? Y en el día dice, vino palabra de Jehová a Samuel, y le dijo, Samuel, sí señor, me pesa haber puesto a Saúl por rey, haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Cómo esto? Si fue a la batalla, sí, pero se había revelado porque Dios le había instruido qué debía hacer. Y lo hizo a medias, o a su parecer, ¿no? Lo hizo a la manera de Saúl, ¿no? Y dice, miren qué tremendo, y que por eso, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. No fue un poquito, toda la noche clamó a Jehová, Samuel, supongo que pidiéndole a Dios que perdonara la ofensa de Saúl, pero eso ya había bastado para Dios, porque ya había explotado, había brotado una característica de desobediencia, de interés por las cosas naturales, y no de tener la capacidad de caminar en lo sobrenatural. Él vio al rey que quizás quiso sacar algún favor de él más adelante, y perdonó lo mejor, pero lo mejor no es esto. Lo peor que pudo haber pasado fue esto, ¿no? Dice en el versículo 14, dice que, perdón, vamos por partes, mire, cuando venía Samuel, salió Saúl, pícaro Saúl, y le dijo, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl salió al encuentro, miren, Saúl le salió al encuentro y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todos los que tenemos chicos, es como cuando los chicos vienen y nos dicen, ¿vos hiciste tú? No, papi, yo no fui, yo me porté bien. Ya cuando te dijeron, yo me porté bien, no entres para adentro porque la casa está dada vuelta. O que quizás dicen, me porté bien, y le preguntás, ¿cómo se portó este? Ni hablar. Bueno, Saúl usó ese mismo manejo. Dice, yo he cumplido lo que Jehová me mandó. Y miren lo que dice el 14. Y Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué valido de oveja es ese y bramido de vaca es que yo oigo a mis oídos? Sin lugar a dudas, Samuel le puede haber dicho, pará, soy viejo, soy de andar despacio, avanzado en años, pero no soy sordo, sé oír, sé reconocer una vaca, una oveja, ¿no? No me tomes el pelo, le podría haber dicho, ¿no? Pero claro, estaba frente al rey, que sacaba espada y era peligroso, ¿no? Y dice el 15, gloria a Dios, y Saúl le respondió, de Amalec, miren cómo le dijo, de Amalec han traído, de Amalec los han traído. Sin lugar a dudas se quiso lavar las manos, ¿no? Le dijo, el pueblo, así, el pueblo los trajo de Amalec. Saúl le podría haber dicho, Saúl, vos no sos fácil de llevar. Si el pueblo los trajo de Amalec, es porque vos se lo permitiste. Pero Saúl se hizo el desentendido. Pero miren cómo sigue diciendo. De Amalec los han traído. Como no diciendo, yo no, ellos lo han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No le dijo,
para sacrificarlas a Jehová nuestro Dios. Ya él ya se había salido de la línea, ¿no? Y le dijo, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Bueno, esto fue el motivo el cual produjo enojo en Dios, y Dios dijo, bueno, hasta acá, y todo lo que había planeado se cortó a partir de esta mala decisión, ¿no? Muchas veces hemos tomado malas decisiones o hemos oído la voz de Dios y hemos hecho a media lo que Dios nos decía que teníamos que hacerlo completo. Oímos la voz de Dios a media y queremos que nos bendiga cuando hacemos solamente la mitad de lo que Dios nos dice. O por ahí queremos engañar la situación y decimos, no, porque mi señora me dijo, ¿no? Mi marido me hizo hacer lo malo. No. Nadie hace lo que no desea hacer. Conforme a nuestra concupiscencia, conforme a los deseos de nuestro corazón, es lo que hacemos. O sea, te equivocaste, metiste la pata, ajo y agua, a joderse y a aguantarse, porque Dios tiene castigo para aquellos que desobedecen la palabra de Dios. También es un Dios perdonador, pero Dios también nos corrige. Él nos corrige. Bueno, debido a estas circunstancias, y vamos a aprender aquí, ¿no? Porque hubo un momento que Dios le había dicho, que Samuel le había dicho a Saúl, espérame 7 días, cuando llegue esos 7 días, vamos a venir, vamos a entregar holocausto a Dios y vamos a ir contra a la batalla, ¿no? Pero claro, había juventud, había impulso, y yo me imagino, ¿no? Saúl esperando 7 días y el viejo no viene, 7 días y 1 hora y no viene. Bueno, yo preparo holocausto, dice que preparó holocausto, lo ofreció a Dios, y dice que cuando hubo terminado de ofrecer el holocausto a Dios, Samuel llegó y le dijo, que tardaste, mi pueblo se estaba desertando, no quiso escuchar ni acatar lo que venía de parte de Dios. Y miren cómo le dijo Samuel, locamente has hecho. No le dijo, la pifiaste, no, le dijo, locamente has hecho. Qué tremendo, ¿no? Miren cómo dice acá, en Samuel 13:13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste mandamientos de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre, mas por haber hecho eso, Dios se lo sacó, lo cortó, ¿no? Y miren cómo sigue diciendo, ¿no? Y ahí empezó a cometer unas seguidillas de errores Saúl. Y dice que después que perdonó al rey de Amalek, miren qué es lo que sucedió, ¿no? Vamos a leer aquí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pero antes vamos a pedirle al Señor que Él tome control de esta situación y de estas palabras. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, ¿cómo no amarte, Señor, si tú nos amaste primero? Ahora, Padre de los cielos, te pido que tú intervengas en esta oportunidad y que seas tú el que esté hablando, el que esté ministrando, que sea tu Santo Espíritu el que esté trayendo convencimiento de perdón y de error a cada uno que quizás por X circunstancias de la vida, en un área de su vida, te obedeció a media. Te pido, Señor, que seas tú el que traiga hoy un refrigerio y que lo vuelvas del error como a mí, Señor. Ahora, Padre, habla tú a tu pueblo a través de uno. Gracias, Señor. Amén. Miren cómo dice. Wow, esto se va a poner bueno. Es lo más lindo. Miren cómo le dice 1 Samuel,
capítulo 15, 23, ahí agenda tu Biblia, y dice, por como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Wow! Miren cómo dice el 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y de víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer, presten atención, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Acá Dios le habló a través de Samuel y le dijo, no me interesa el sacrificio, no me interesa el holocausto, a mí me interesa que vos obedezcas mi palabra, que no entregues una ofrenda cuando tu corazón está lleno de rebelión, ¿no? Y una de las características que hoy estábamos hablando con el pastor, ¿no? Uno dice, ¿por qué el enojo de Amalek, de Dios con Amalek? Y dice, miren, dice, los amalecitas fueron los primeros enemigos en atacar a Israel después de salir de Egipto, sin que los israelitas le hubieran hecho algo. Y a pesar de que Israel los derrotó, los amalecitas siguieron hostigando y atacando a Israel. Miren cómo era este pueblo de los amalecitas. Tremendo, ¿no? Un pueblo que siempre estaba hostigando al pueblo de Dios. Por eso Dios quiso destruirlo, ¿no? Pero también hay una característica, y esto quiero que lo anotes ahí, anotalo en un papelito, hoja y papel, anotalo porque es muy importante. Porque el odio personal no es porque los amalecitas solo fueron los primeros en atacar a Israel tras la salida de Egipto, sin provocación previa. Este ataque sin causa y continuo hostigamiento contra el pueblo de Dios lo convirtió, y escuchá bien, en símbolo de la oposición de los planes de Dios. ¡Wow! Con razón el enojo que Dios tenía contra los amalecitas. Amalek, símbolo de la oposición de los planes de Dios. Agendalo en tu vida, agendalo en tu corazón. Yo creo que esto, wow, hoy cuando me llegó, símbolo, wow, de la oposición, símbolo de la rebeldía. Por eso hablábamos hoy con el pastor y hablamos cuánto más le producía enojo a Amalek que aún mismo los filisteos. Amalek pertenecía al pueblo filisteo, pero en particular Dios irritaba, Dios aborrecía a este pueblo. Miren qué tremendo, ¿no? Miren lo que representaba. ¿Qué representa Amalek espiritualmente? El espíritu de Amalek se levanta contra el propósito de Dios. El propósito de Dios en tu vida, el espíritu de Amalek va contra tu vida, ¿no? El propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Escucha bien, para tu hogar. ¿Sí? Y tu descendencia. ¿Caíste bien? Vamos por parte. El espíritu de Amalek se quiere levantar contra el propósito de Dios por parte en tu vida. No solo con tu vida, en tu hogar. Ya, no te metas. Y en tu descendencia. El espíritu de Amalek quiere atacar esas áreas. Y cuando hablamos de Amalek, muchas veces hablamos, sí, los amalecitas. No, que me tiembla de esto. No es uno más. No es un filisteo más. No son los amonitas ni los moabitas. No. Amalek es Amalek. Símbolo de querer abortar el propósito de Dios. Símbolo
de la oposición a los planes de Dios en tu vida. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. No es moco pavo, esto es serio. Gloria a Dios. Y bueno, seguimos ahora. Y mire cómo le dice Samuel, le dijo a Saúl. Dios no quería tus holocaustos, tu ofrenda. Dios quería que le obedecieras. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Él quizás dice, yo no he andado con adivinos, pero se rebeló. Y dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Muchas veces, cuando se habla de adivinación, entonces, no, yo no ando en brujo, yo no ando en esto, yo no ando en aquello. Pero la revelación, rebelarse, la rebelión, dice que es como pecado de adivinación. Quizás uno es rebelde y uno dice, no, pero a mí, yo no he andado en adivino. No. Pero la rebelión es sinónimo de adivinación. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Wow, decimos, bueno, yo soy buenísimo, un poquito terco, ¿no? No, la obstinación es como ídolo e idolatría, es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué bárbaro, todo venía bien hasta acá. Porque no obedeció, Dios se enojó. Y mire cómo dice el 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Le decía a Samuel, perdona ahora mi pecado. Samuel simplemente era el profeta de Dios, no era el que le daba la instrucción a Dios. Dios se la daba a Samuel y Samuel lo instruía al rey en ese momento. ¿Y qué le sigue diciendo en el 25? Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vení conmigo, viejo, vení. Vos me ungiste, vení conmigo. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel no se casaba, aunque el rey se hubiera levantado y lo hubiera matado y lo hubiera a filo de espada, ¿no? Samuel le dijo, no volveré contigo, porque Jehová te ha desechado por rey, ¿no? Y dice el 27, y volviéndose Samuel para irse, él asió, dice que él lo tomó de la punta de su manto, y se rasgó. Miren cómo lo tomó, el manto, o sea, lo podría haber bajado el manto, ¿no? Dice que lo tomó de una manera que se rasgó el manto del profeta, gloria a Dios. Y miren cómo la enseñanza. Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha hecho a un prójimo tuyo mejor que tú. Así como se rasgó la vestidura del profeta, se había rasgado, se había cortado, se había arrancado. Cuando hace mención de que se había rasgado, algo se había despegado, se había despegado la presencia de Dios de la vida de Saúl. Gloria a Dios. Teníamos que tener mucho cuidado de obedecer a media, porque lo que era bueno resultó ponerse malo, y es más aún complicado. Y además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, acá Samuel le dice, además, el que es gloria de Israel, Dios, Jehová, no mentirá ni se apartará, porque no es hombre para que se arrepienta. Y el 30 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo. Le dijo, mira,
yo me la mandé, acompáñame, seguime, ¿no? Para que delante, y ya acá, ya no era humilde, ya él se preocupaba por lo que iban a decir el resto, ¿no? Que viniera el rey sin el profeta, acompáñame, para que me vean mi pueblo, los ancianos de mi pueblo. Ya no, el corazón de él estaba contaminado, ¿no? Y dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Otra vez la mula al trigo. Que adore a Jehová tu Dios. No le dijo que adore a Jehová mi Dios. Miren cómo había cambiado el lenguaje, cómo el lenguaje había sido corrompido, ¿no? La rebelión había tomado la vida de Saúl. Lo que había sido bueno, ahora resulta que no alcanzaba a ser ni medianamente bueno, era malo, ¿no? Y el 31 dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Miren qué tremendo, ¿no? Alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Dicen que cuando vino el rey de Agag, ¿qué te pasa? Supongo, ¿no? Que le habrá dicho, vino alegremente con una sonrisa. Ya el temor se había apartado, escuchen bien, el temor se había apartado de este hombre que habían hecho tantas maldades, ¿no? Y Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en el Gilgal. Miren cómo Samuel hizo justicia a través del rey que el susodicho, el rey, había perdonado y Dios le había mandado que matara. Y dice que como tú mataste a tantas mujeres y a tantas mujeres dejaste sin hijo, hoy tu madre quedará sin hijo. Y dice que le cortó la cabeza y lo cortó en pedazos. Y se fue luego Samuel a Ramá y subió Saúl a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Eso fue como apartarse de por vida. Dice que después de ese día, Samuel nunca más vio a Saúl. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Saben por qué lloraba? Porque Samuel amaba a Saúl. No amaba el pecado que portaba Saúl, pero sí amaba lo que Saúl representaba, la presencia de Dios, porque era el primer rey sobre Israel. Dice que lloraba amargamente, ¿no? Pero miren lo que dice el 16, Gloria. Vamos a hacer una introducción rapidita. No quiero perderme porque esto es tremendo. Esto es tremendo. Me preocupa un poquito el horario ahí, pero miren lo que dice. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Hoy Dios en esta noche te dice, ¿hasta cuándo llorarás tu error? ¿Hasta cuándo llorarás tu pecado? ¿Hasta cuándo llorarás aquello que te dañó? Es el tiempo de terminar con el llanto. Es el tiempo de caminar en el propósito. Basta los llantos, basta la tristeza, porque Saúl recibió lo que él hizo. La desobediencia que Saúl produjo y la irritación en Dios tuvo que pagar un alto precio, ¿no? Y vamos a entrar rapidito, porque esto lo vamos a hacer mañana. Esto es impresionante. Miren lo que dice.
¿Y hasta cuándo llorarás a Saúl? Y habiéndolo ya desechado, para que no reine sobre Israel. Y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Porque de los hijos me he provisto de rey. O sea, Dios ya tenía un plan, gloria a Dios. Esto es hermoso, esto me enciende, gloria a Dios. Es el rey David que estamos hablando. Dice, y Samuel dijo, ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Decir así, yo voy a ofrecer sacrificio. Y dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le había dicho Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ya, ¿qué pasaba que venía el profeta de Dios a esa tierra? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. No solo que los llamó, sino que también los santificó de parte de Dios. Esto es tremendo. Y si aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¡Wow! Que significa, Eliab significa, miren, mi Dios es mi Padre. ¡Wow! ¿Qué? Ese es el rey, con ese nombre. Mi Dios es mi Padre. Pero no, ese no. ¿Por qué? Porque no tenía el corazón adecuado. Dice, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira a el hombre, pues... Gloria a Dios. Ay, Dios. Miren qué tremendo. Dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios le dice a Samuel, no mires al hombre, yo miro su corazón. Eliab no era. Dios es mi padre, no era. Y entonces llamó Isaí a Abinadab. Abinadab, tremendo. Uno dice, ¿quién era Abinadab? No fue el hombre correcto tampoco. ¿Por qué? Porque había malicia, había desórdenes en su corazón, ¿no? A pesar de que Abinadab tenía todo lo que podía tener otro, tampoco. Y dice, e hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, tampoco es este el elegido de Jehová. Y Sama significa oír, eso significaba, ¿no? Pero Sama era un hombre valiente, era un hombre de arrojo, era un hombre que después fue uno de los valientes de su hermano, de David, pero no tenía el corazón, ¿no? E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Samuel le dice, acá le dice, Isaí, ¿estos son tus hijos? Y le dice, y entonces Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, quédate aún
queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Gloria a Dios. Y envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántas veces, por ser pequeño, cuántas veces fuiste despreciado? ¿Cuántas veces te desecharon? ¿Cuántas veces no te tuvieron en cuenta? Pero quiero decirte en esta noche que Dios te tiene en cuenta, como lo tuvo con David, porque había una característica que sobrepasaba a todos sus hermanos, que tenía el corazón correcto, el corazón que agradaba a Dios, el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Pecó? Sí. ¿Erró? Sí. Pero cada vez que él reconocía su error, él se desnudaba su corazón delante de la presencia y él le decía, Señor, me equivoqué, dame una oportunidad más. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, ¿no? Que si hemos sido apartados, si hemos sido desechados, no hemos sido tenidos en cuenta, o quizás porque teníamos olor a trabajo, porque él venía de estar apacentando la oveja, supongo que él no estaba preparado para esa ocasión, ni las ropas, ni las vestimentas, ¿no? Pero sí lo que estaba preparado era el corazón. Tenía el corazón que Dios amaba, el corazón que Dios había elegido. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, qué tremendo. Y sigue diciendo, y entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Dios. Y ahora viene lo importante, ¿no? Imagínense, ¿qué significa David? ¿Saben lo que significa? Eliab significaba mi Dios es mi Padre. Sama, valeroso, oír, decía. Pero David significaba, y escuchen bien, agarremos todo, amado, querido. Y en esta noche Dios te dice, amado, querido, yo te quiero levantar, yo quiero usar tu vida. Si te desecharon, si no te tuvieron en cuenta, si no confiaron en ti, yo confié en ti. Yo tenía propósito con tu vida y lo voy a cumplir en este tiempo. Y no importa lo que hayan dicho, importa lo que Dios ha visto que portás en tu corazón. Vamos a dejarlo para mañana porque esto se viene tremendo y Juan se está poniendo un poquito sensible, gloria a Dios, porque esto es maravilloso, ¿no? Saber que todos portaban su nombre, un nombre importante, pero David significa amado, amado por Dios, querido. Qué hermoso, ¿no? Que hay gente que tiene unos nombres tremendos. Yo creo que David debe sobrepasar todo de parte de Dios, que Dios dijera, amado, ahí viene mi amado, ahí viene mi querido. Y en este tiempo, Dios quiere cambiar tu nombre. Dios quiere que vos te sientas el David de tu familia, el David de tu hogar, el David de tu generación. Y cuando hablamos del David, hablamos del que nunca fue tenido en cuenta, del que fue desechado, el que fue menospreciado. Pero Dios vio tu corazón y Él quiere hacer algo en vos a partir de este tiempo. Un tiempo nuevo donde Dios quiere bendecir y donde vos tenés que entender que Dios no quiere tu riqueza, no quiere tus bienes, no quiere nada. Dios quiere que le ames y que le sirvas con un corazón sincero y desinteresado, que te quiebres delante de la presencia de Él. ¿Saben las cosas que vamos a
a leer a partir de mañana, porque se viene un antes y un después en tiempos nuevos, hablando sobre David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a hacer el cierre de Pergama y después vamos a hacer una oración. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos Gloria a Dios. y sus circunstancias. Gloria a ti, Jesús. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Amén, Carlitos. Amén. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos a hacer una oración. Padre de amor, Padre de misericordia, te pedimos que este mensaje trascienda la frontera, trascienda, Señor, el corazón de aquel que está del otro lado escuchando. Hoy, Padre amado, vas a hacer algo grande a través de este mensaje. Y si ha sido desechado, no tenido en cuenta, quiero y te traigo una buena noticia. Dios vio tu corazón y quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios te bendiga. Nos estamos viendo mañana a partir de 23 horas. Un abrazo grande.